¿Revisada? ¿Ves? Por eso es que te mereces la tarea. No, bueno, hoy seguiríamos con el tema de, ¿cómo es que se llama? Bueno, porque ya vimos background, ¿no? Y el background era como una parte bastante extensa. Pero ahora vamos a ver otros efecticos que sí, border redux, box shadow, filter y todo ese tipo de cosas. Entonces, otra vez tenemos nuestro div, vamos a llamarlo box. Entonces, tenemos este señor que se llama, primero el border, ¿no? Vamos a ponerle un pixel solid FFF. No, bueno, no, 0000. Y vamos a workspace. Este es el index 15 ya creo. Y como siempre se me olvida poner esto aquí. Vale, aquí tengo la cuestión. Obviamente no le he puesto todavía un tamaño, por eso soy así. 100%. Entonces tenemos el border radius. Ahora el border radius es una propiedad además del border, no es parte del border, es aparte. Y aquí podemos poner cualquier radio que se nos interese para poner las esquinas redondeadas. Ahora, este radio puede expresarse de dos formas. Una, con unidades concretas y otras con porcentajes. Cuando usamos porcentajes, lo que estamos haciendo, y voy a hacer zoom acá, es cada esquina, digamos que es un 100% hasta la mitad de la caja. Es decir, el 100% de esta esquina llega hasta aquí. O sea, o en todo caso sería así. Este es el 100% horizontal, perdón, vertical, y este es el 100% horizontal. Igual, bueno, ya en este momento, ahora esta esquina, bueno, llega hasta aquí, y así, ¿no? Cada una se agarra un cuadrante. Y ese porcentaje es cualquiera, o sea, es un porcentaje con respecto a lo que sea ¿cómo es? El largo de ese lado. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 10%, bueno, se ve igual porque es lo mismo, ¿no? Si tengo ¿cómo es que se llama? 100 por acá y 100 por acá, el 10% es de 100, ¿no? Ahora, si ya empiezo a decirle valores más grandes, vamos a ver qué cambia. Ahí está. Y así llegamos a 50%. Ya agarramos y creamos un círculo completo. Si lo vemos acá un poquito más en cámara lenta, ahí está, ¿no? Desde 0 hasta 50. Y ahí llegamos. Si empezamos a poner valores más altos, algo muy curioso pasaba en versiones muy viejas de Chrome y Safari, que es que él seguía creciendo y él creaba una figura ahí toda loca con los lados expandiéndose como si fuera un glitch de un videojuego. Pero no, ya ahorita si se excede el 50%, no importa. Igual si pone uno un tamaño muy grande. Si uno empieza a subir esto acá, ya él se detiene ahí, puedes poner un tamaño excesivamente grande, que es lo que yo le comentaba a ustedes hace un par de clases, creo, que teníamos una caja, era un botón o algo así, ¿no? Que yo le había puesto que sí, 100 VH de border radius. Y la razón de esto es que no importa qué tan grande sea esto, la idea es que siempre conserve la forma completamente redonda, o al menos forma de pastilla. Si yo le pongo un tamaño concreto, vamos a suponer que es un principio le hubiese puesto 100 píxeles. Bueno, se quedó en 100 píxeles y ya no tiene forma de pastilla por ningún lado, ni forma redonda. Pero si le pongo 100 VH, no sé, es demasiado grande, es tan grande como el alto de la pantalla, ¿no? Entonces no importa qué tanto lo haga crecer. Ah, bueno, aquí porque lo es en porcentaje, perdón. Aquí se empieza a crecer, no importa en qué eje lo haga crecer, siempre va a tener tamaño de pastilla, ¿no? Entonces, bueno, ahora como vieron esto, aquí cuando puse porcentaje, resulta que el elemento se vuelve una elipse. ¿Bien? Y nuevamente, si lo vemos en cámara lenta, ahí está, ¿no? Por eso es que se vuelve una elipse. Porque hay unos lados más largos que otros. Ahora, esta parte no tiene por qué ser un número global. También puedo especificar radios para cada una de las cuatro esquinas.
Y cuando hago eso, lo especifico en el sentido de la agujas del reloj, empezando por la esquina superior izquierda. Entonces, por ejemplo, si a uno yo quisiera ponerle 10 píxeles, y al otro 50%, y al otro 0, y al otro 50 píxeles, entonces ahora tengo algo que se ve así. Entonces, la esquina de arriba es la de 10 píxeles, la de acá es la del 50%, la de acá es 0, completamente angular, y la de acá son 50 píxeles, que obviamente si hago crecer la cajita, se sigue manteniendo en 50. Y ahí está. Entonces puedo crear una forma, no digamos así orgánica, pero sí por lo menos no tradicional dentro de lo rectangular que es normalmente los elementos en la web. Ya. Entonces ahí se pueden crear, no sé, por ejemplo, pestañas. Si yo quiero crear algo que parezca un tab, vamos a suponer que esto mide 50 píxeles de alto y esto 200. Aquí le puedo poner 50%, 50%. Estos serían los dos de arriba y estos serían los dos de abajo. Y ahora aparece una pestañita. O, como le puse en porcentaje, se ve feo. Si ya le pongo nuevamente un número muy alto, no sé, sin VH, ahí se ve como una pestañita. Y si no lo pongo tan grande, sino que lo pongo nada más 10 píxeles y 10 píxeles, bueno, se ve como una pestañita más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que no es tan... Ajá. Con respecto a la propiedad de border como tal, que uno siempre dice, sí, el border, pero el border tiene otras cositas. En especial esta parte aquí que habla del estilo. Bueno, normalmente border son tres cosas. Está el border width, que es lo primero. Después está el border style, que en este caso ponemos solid, y después está el border color, que en este caso es 000. En el caso del border style podemos poner, no sé, línea punteada. Ahí está la línea punteada. O en línea de guiones. Ahí está. También podemos poner doble. Ahí está. Vamos a ver que está doble. ¿Qué es la otra variable? Ya creo que está bueno, está group, inset y offset, que son efectos así en 3D de la vieja escuela. Pero ya Chrome no ni le para bola a eso. Vamos a ver los valores que están acá. Dash, that, double, group, hidden, no. Ya los efectos 3D como que Chrome no les para bola porque eso nada más se veía en los años 90. Ok, eso es todo lo que hay que saber de los borders. Ahora, unos efectos interesantes que se pueden hacer con el border, por ejemplo, aquí un arrow, un elemento que se llama arrow. Y resulta que este arrow, yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a crear un borde que sea demasiado grande, 20 píxeles, ¿no? Y ahorita se ve. Ya que nada más le puse 20 píxeles y no nada. Y voy a ponerlo negro. Ahora tengo un rectángulo con borde muy grueso. Si a este rectángulo le pongo tamaño 0, ahora resulta que toda esta cajita así. Ahora, aún dentro de esa cajita, estos son 4 lados, o sea, 4 bordes que tengo acá. Si yo le digo a todos los bordes que sean transparentes menos 1, color. Ahora tengo una flechita y ya. O pueden tener, no sé, una figura que también tenga otros lados. Ya va, ¿cómo es la vaina? Si yo le digo... Ya va, ¿what? Yo lo voy a mostrar más ilustrado. Voy a poner aquí red. Al light le pongo green. Y al blue. A ver, ¿qué blue? Y que light. No. Right, top y right. ¿Qué te pasa ahí? No se burlen de la gente discapacitada, vale. Bien, esto es lo que pasa. Vamos a suponer que la caja hubiese tenido un tamaño, ¿no? Un tamaño de verdad. Así es como se vería realmente los bordes, ¿no? Ah, ok. Si esa caja la reduzco a 0, bueno, simplemente están demasiado pegadas. Y ahí hasta podemos hacer una banderita. Capaz hay un país con una bandera así. Y ahí está. Ya.
Entonces ahora si renunciamos a todos los demás bordes y dejamos solo visible uno, ya tenemos una flechita. Y el tamaño de esa vaina, ¿cuál es el tamaño real de esa cuestión? El Lo del alto borde. de los bordes sumados. Sí, si es 10, entonces es 20 de alto. Obviamente ahí ya uno puede aplicar algunos efectos. Por ejemplo, aquí si uno quisiera hacer un tooltip que tiene, vamos a suponer que este cuadrado arriba es el tooltip. En este caso simplemente le decimos que solo queremos el de abajo. No, perdón, al revés. De arriba. De arriba. Y entonces, bueno, suponiendo que esto tuviera el mismo color y esto estuviera puesto más a un ladito, sí, se vería muy chévere. Que bueno, vamos a hacerlo una vez. Vamos a ponerle un background, no sé, amarillo, que es lo que le ponen siempre. Y sin borde. Vamos a suponer que esto no tuviera borde. Y venimos al árbol y le decimos que también es amarillo. Y de repente, no sé, por ahora, para fingir, vamos a poner un margin left. 20 píxeles. Y de repente este box si tuviera un radio a todos lados. Ahí tengo un tooltip. ¡Tarán! Pero realmente Obviamente, los otros bordes sí siguen existiendo, solamente que están transparentes. exactamente. Ujú. Pero fíjense que ya pude crear una figura extraña con solo CSS. En este caso, por ejemplo, estos elementos son completamente separados, o sea que si esto se mueve para otro lado, esto tal vez no lo sigue. Pero entonces, en vez de un arrow, pudiéramos haber usado un after o un before acá, con position absolute para ubicarlo en alguna esquina, pues. Y no hubiésemos necesitado que, no sé, traernos esto de alguna aplicación gráfica. Y para poner, por ejemplo, una flechita viendo hacia arriba, pero pegadita, pondrías que, o sea, pones visible la de abajo, pero entonces Sí. pones margin menos tanto, ¿cómo haces? No, bueno, en ese caso vamos a hacer el ejemplo completo. Vamos a suponer que tengo aquí un tooltip. Y que diga, hola mundo. ¿Bien? Y a esta caja, bueno, le quitamos el tamaño porque no nos hace falta. Entonces tenemos el tooltip acá. Joder. Y le ponemos entonces un background. Vamos a poner un amarillo, pero un amarillo más bonito. A ver, un poquito más apagado para que no dañe la vista. Allá. Mejor así. Y, o bueno, incluso puedo poner como un color. Aquí así. Y después venimos tooltip before. Bueno, a este señor también le pondríamos position relative para poder ubicar la flechita dentro. Recuerda una cosita con respecto al posicionamiento. A veces relative no es para posicionar este elemento como tal, sino para hacer que este elemento sirva como marco de referencia. Sí. Porque acuérdense que esa es la condición para posicionar un absoluto. Necesito un papá que sea todo menos static. Entonces, generated. Aquí no puedo hacer eso. Display block. Pues, ya no es content. Entonces dijimos, ¿no? Que tenemos un borde de cierto tamaño. No sé, 10 píxeles. De hecho, esto también lo vamos a ponerlo como un tamaño aquí. Size. Vamos a suponer que es 10 píxeles. Entonces, var size. ¿Qué? Solid. Transparent. Y tú dices que quieres arriba, en vez de abajo, arriba. Entonces ese sería el border bottom color. Bar color. Entonces ahora esto debería tener nuevamente un tamaño, width 0, height 0. Y si va arriba, que bueno, aquí esto no sé por qué se ve así de feo. Porque el before todavía no le he puesto posicionamiento, ¿no? Entonces, position absolute. Y para que vaya arriba, tengo dos opciones. Una, que no me gusta tanto, es decirle top menos el tamaño. Como ahora tenemos variables, es fácil porque, bueno, es esto. Claro, si le digo eso, no sirve. Tiene que ser ¿qué es 0 menos esto?
Entonces ahí tenemos algo ahí. Y left. Aunque no vi que funcionara, pero bueno. Te revisamos por qué. Dice que estoy confundido. Entonces, él dice que tiene calc 0 menos var size. Ah, claro, es que tiene que ser var size por 2. Joder, ¿qué pasó ahora? El size es 10 píxeles. A ver. Sí, le estoy dando algo negativo. Porque no funciona. Bueno, simplemente vamos a multiplicar esto por -1. Listo, sí. Ahí está. Nada, era un problema de sintaxis entonces. Y ahí está, ahí tengo el cosito. Vamos a ponerle un poquito de margen para que se note. Margin 50 píxeles. Entonces ahí está. Claro, obviamente tengo zoom, ¿no? Debería verse así. Pero ahí está. Esa es una forma de hacerlo. Ah, bueno, y vamos a ponerle un padding aquí para que sea bonito. No tan pegados los bordes. Ahí está. Si lo quisiéramos de otra forma, podría ser, en vez de poner el tamaño negativo, yo hubiese hecho esto lo siguiente. Bottom 100%. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ninguna. En estos tiempos de variables CSS es ninguna. ¿Qué pasa? Antes, cuando no había variables, no había una forma de saber el tamaño concreto de un elemento, excepto a través de porcentajes en cuanto a posicionamiento absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Y lo vamos a ver nuevamente en cámara lenta. Y para eso le vamos a asignar otro color aquí, en este cosito. Si yo vengo a este señor y en vez de amarillo le digo que es rojo, y aquí en vez de 100% le digo 0, lo que va a pasar es lo siguiente. Si le digo bottom 0, él va a empezar desde abajo, hasta que empiezo a aumentarlo, y el 100% es el alto total. Entonces, simplemente como que cruza al otro lado. Y no importa el tamaño de la flechita puede tener aquí ¿cómo es? Un size muy grande. De hecho, vamos a cambiárselo aquí. Tener un size así demasiado grande y no importa, igual se va a ver al 100%. Ahorita que tenemos variables, da igual porque ya en algún lado se nos está diciendo cuál es el tamaño, entonces podemos ubicarlo con coordenadas desde el top negativas que también tengan en cuenta el tamaño automáticamente. Entonces digamos que esta es una forma que se puede hacer a la nueva usanza. Digamos que tiene un poquito más de sintaxis, o sea, tengo que colocar más conceptos para lograr el efecto, pero digamos que también es lo que realmente queremos hacer. Esto es obviamente más sencillo de escribir, pero tal vez, no sé, para alguien que venga por acá diga, ok, bueno, le tome un poquito más procesar qué está haciendo esto en lugar de lo que está haciendo esto. No sé, ya a mí me parece muy subjetivo eso. Yo digo que esto no está mal. Y bueno, para eso es que se usan las variables. Pero bueno, cualquiera de los dos. Vamos a dejarla por ahora con el enfoque basado en variables. Entonces ahí usé bordecitos para crear una figura que de otro modo no hubiese podido sin tener que incluir un gráfico. Eso con respecto a los bordes. Ahora, ¿qué después podemos ponerle a este tooltip para que se vea bello? Un box shadow, que esto es una sombra. Entonces, en los viejos tiempos, todos queríamos ponerle sombra a todas las cosas, pero no había una forma de hacerlo. ¿Y cuál era la forma? Bueno, creábamos una tabla, así como hicimos el sprite del botón, creamos una tabla de 9 celdas, y en la celda de las esquinas poníamos un grafiquito que tenía como la esquina de la caja más la sombra, igual en los bordes y así. Ahora no, ahora simplemente hacemos esto y le ponemos un color. Entonces, ¿qué significan estos tres parámetros? El primero es que tanto está hecha la sombra hacia un lado, que tanto está hecha la sombra verticalmente y que tanto se esparce la sombra. Si pongo 0, y aquí ponemos 5 píxeles hacia hacia la derecha y estos 5 píxeles hacia abajo, se ve una sombra sólida. Si ya yo empiezo a jugar con el tercer parámetro, ahí es cuando empieza a difuminarse. Okay. Ahora, fíjense una cuestión. ¿Qué pasa? Ah, bueno, y obviamente los otros parámetros
Si empiezo, puedo mover la sombra hacia abajo o hacia arriba. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con el box shadow? Que es importante tener la distinción. El box shadow siempre es la sombra de un elemento cuadrado. A pesar de que el box shadow toma en cuenta el border radius de la caja sobre la que he generado, por ejemplo, si yo vengo otra vez y pongo esto en 0, y al tooltip le pongo border radius 10, fíjense que la sombra también imita eso. Pero ¿qué pasa con nuestro cosito, con nuestro triangulito? Nuestro triangulito no es procesado por la sombra. Primero, empezando porque no es parte de la caja, ¿no? No, que es un elemento aparte. Y de hecho, si yo quisiera ponerle una sombra, vamos a dejar la sombra esta como estaba. Vamos a poner una sombrita a este señor. Nuevamente, como la sombra es de la caja, ponerle 5 píxeles acá, 5 píxeles y resto. Fíjense lo que me generó. Una sombra de la caja, no exactamente del borde. El borde debería ser, vamos a poner esto un background para que se note. Esa es la caja de la que me está generando sombra. Entonces, bueno, ¿cómo haríamos si queremos un box shadow que nos sirva para esto? Tenemos algo que es relativamente nuevo, que son los filtros. Entonces, la propiedad filter me permite especificar filtros como lo haría en Photoshop. Y para eso hay varios, ¿no? Si ponemos aquí, vamos a ver un control de espacio. Tengo para hacer desenfoque, para cambiar el brillo, para cambiar el contraste, para poner sombras, para poner escala de gris, para cambiar el matiz, para invertir los colores, para cambiar la opacidad, a pesar de que también ya tenemos una propiedad de opacidad que todavía no hemos visto, cambiar la saturación, poner sepia, y este es de URL, creo que es algo que tiene referencia con SVG. O sea, en SVG uno puede hacer filtros mucho más complejos y con más efectos. Entonces uno ahí hace la URL a la definición de un filtro dentro del XML de un SVG. Pero eso no lo vamos a ver porque no me interesa. Nada, muy complicado. Realmente los filtros en SVG son muy poderosos, pero también demasiado complicados. Entonces, bueno, empecemos con el que queremos. Drop Shadow. Drop Shadow tiene una sintaxis igual a la de Box Shadow. Ponemos 5 píxeles, 5 píxeles. 0. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? El Drop Shadow es un filtro que aplica sobre todo lo que sea renderizado el elemento, incluyendo sus hijos, e incluyendo partes que tengan alfa o transparencia o cualquier tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aunque no lo estamos viendo acá, yo subo la sombra aquí. Vamos a empezar a ver que él también procesa la patica que le sobresale por un lado. Ahora, ¿qué es lo chévere de esto? Que también tenemos el parámetro de blur y podemos hacer que la sombra también haga lo suyo ahí. Y es muy chévere. Porque, como le digo, estos filtros son filtros de postprocesamiento. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer Chrome en este caso? Va a agarrar todo lo que sea el área visible del tooltip, y eso incluye todos los hijos, lo va a convertir en una textura que va a mandar al GPU, y en el GPU le va a pasar una función de sombreado que va a generar el otro bitmap o el otro mapa de bits, que es la sombra, en base a todo lo que renderizó de este. O sea, que es un proceso que uno cree que es trivial, pero pasa por muchas partes para hacer así. La cuestión es que como es mandado a la GPU, entonces el efecto es acelerado por hardware y es ultra rápido. Mucho más rápido de lo que generaría un bochado. Entonces, dependiendo de cómo se sientan en el día de hoy, ustedes pueden usar uno o el otro, sabiendo que entre uno y otro hay una diferencia de performance. ¿Y es necesaria la aceleración por hardware? Sí, claro. O sea, si la tienes desactivada en el browser, ¿no te funciona? No, funciona, pero entonces ahora le va a decir que renderice al CPU en vez de la GPU. Y entonces va a ser ultra más lento, por lo menos 10 veces más lento. Lo que pasa es que tú no viviste en los tiempos de Internet Explorer 6, pero las páginas antes solían ser muy lentas. De hecho, hacer scroll así como que... O no sé si ustedes alguna vez han visto un iPhone viejo haciendo scroll en una página que salían los cuadritos, estos grises de transparencia. No. ¿No? No. Vamos a ver.
iPhone scrolling Safari. Y ahora nadie tiene un ejemplo de eso. Qué bolas tiene esta gente. Bueno, pero la cosa es eso, o sea, los navegadores antes eran muy lentos porque realmente no aprovechaban toda la GPU y las páginas. O sea, hacer scroll era una pesadilla antes y mostrar demasiados elementos de una página también. Ahora los navegadores hacen lo posible por usar la GPU, pero no siempre pueden, porque ¿qué pasa? Los algoritmos de diagramación, digamos, grid, flex, posicionamiento absoluto, relativo, son algoritmos muy complejos, que no es que simplemente podemos hacer un shader y hacer todo en la GPU, sino que no, es algo que igual tiene que ser implementado en C++ y tiene que ser procesado por el CPU, entonces no es una tarea que se puede hacer del otro lado. Porque realmente las GPU no son tan inteligentes. Las GPU tienen operaciones muy sencillas, solo que pueden hacer muchas de esas operaciones a la vez. Pero igual el CPU es el que realmente tiene la inteligencia para hacer este tipo de cosas, pues esto. Entonces por eso, a veces hay que ayudar al navegador diciéndole, por favor, renderiza esto en otra parte porque aquí no sería tan rápido. Entonces en ese sentido, todos los filtros son acelerados por hardware, en ese caso no hay problema. ¿Qué otros filtros tenemos? Bueno, tenemos el de blur. La otra cosa, si yo quiero agregar más de un filtro, lo pongo en la misma propiedad uno después del otro. Eso sí, el orden de los factores sí afecta el resultado, o sea, no es conmutativo. O sea, si yo pongo primero el Dove Shadow y después vengo y pongo un blur, no es lo mismo que lo ponga al revés. Pero ahí tengo un blur, ¿no? ¿Qué pasa si lo hubiese puesto a la inversa? Bueno, el primero hace el blur y después hace una sombra de todo eso con blur y toda la sombra sería más intensa. Ahí está, un poquito más oscura que antes. Aunque esta no conmutatividad se nota es más cuando estamos tratando con colores, ¿no? Por ejemplo, si pongo algo en grayscale primero y después le cambio el matiz, no es lo mismo que cambie el matiz y lo ponga en gris y viceversa. O de repente lo que estoy diciendo no tiene sentido. Pero bueno, la cosa es que igual, a pesar de que el elemento tiene un filtro, fíjense que igual puedo seguir seleccionando cosas. De hecho, vamos a bajarle un poquito de blue. 2. Ahí está, igual puedo ver esto, igual es seleccionable, igual si fuera un botón o un input, yo pudiera seguir escribiendo y usándolo. Entonces eso es chévere. Más filtros que hayan por ahí. No sé, invert. Podemos invertir. O sea Y este también toma un porcentaje. Y la gente Si festeja. 100% es completa inversión, podemos tener valores intermedios. Entonces, hay unos efectos de transición. Y como era amarillo, invertido se ve morado y el texto negro se ve blanco. De hecho, si vemos la inversión poco a poco, esto es lo que pasaría. Y ahí está. ¿Qué más hay con esto? Hay muchas otras cosas. A mí me gusta mucho el invert porque permite reutilizar iconos en algunos contextos. Por ejemplo. Eso lo utilicé yo en el proyecto que tengo ahí en el K-Classes. ¿Ah, sí? Ok, ahorita lo reviso. Porque todo lo que hago es, imagínense un escenario en el que tengo toda una colección de iconos que son todos blancos, porque, no sé, mis botones son de colores oscuros. Y dijeron, no, ahora queremos implementar modo oscuro. Ahora tengo que producir los mismos iconos, pero en blanco. No, simplemente le das invert y ya. Por eso es que a mí me parece importantísimo usar before y after para ese tipo de cosas, porque entonces ya como el pseudo elemento le puedo aplicar un filtro, bueno, le aplico el filtro solo a ese elemento en particular. Y eso quiere decir que si el elemento está renderizando el icono en un background, al invertirlo, bueno, el icono se invierte y listo. Pero bueno. ¿Qué otra cosa? Me llegó la hora. Sí, bueno, váyase. Volveré. Sí, va. Pero con la tarea. Sí, con la tarea. Eso No, es. yo tengo hasta pensar la tarea, pero necesito ver el video porque yo no vine que no me acuerdo cómo se hace. No, pero es que igual creo que van a mandar tu tarea o no. Sí, ahora tiene que hacer 2 tareas. Tarea Ajá. acumulada. Bueno, y me pasan el video pues para ver qué onda. Dale, pues. Espérate, ya lo voy a pasar, déjame para que es más, lo voy a pasar por Cacoto. Chao. Porque después. Dale, vale. Sí, va, sí, Hablamos. va. Feliz noche, pues, cuídate. Igual.
Ya, seguimos aquí, ¿no? Sí, sí. Claro. De repente todo se puso así silencioso. No, bueno, entonces tenemos todos los filtros. Igual los filtros ustedes los pueden ver todo lo que ustedes quieran. Aquí yo les puedo seguir explicando, pero es como que perder tiempo. Por ejemplo, si pongo algo sepia al 100%, bueno, lo pone sepia. Ahí está, ahora se ve viejo. Ahora, una cosa que se puede decir, por ejemplo, si yo quisiera cambiar los colores de algo, suponiendo que este tooltip es amarillo y que quisiera cambiarlo a verde, eso sí no hay un filtro para eso. Lo más que habría es una combinación de sepia Y haber más hecho un estas hue dos rotate, cosas porque les juntas. explico. Y esto Sin es algo embargo, muy hay veces en las que yo específico quiero de, un valor por defecto por ejemplo, si yo o tuviera hay algo demasiados parámetros. en escala de gris, ¿no? Y ahora todo este elemento es gris. ¿Cómo hago yo para poner esto rosado? No lo sé. Pero yo sé que la única forma de darle color a algo con filtros es con sepia. Porque si yo le doy saturate, no sé, 100%, sigue siendo gris, ¿no? El gris no puede saturarse porque no Claro. tiene ninguna saturación. Pero entonces si yo le pongo sepia, ya por lo menos tengo un color con el cual jugar. Ahora es amarillito. Ese Ahora esto amarillito lo puedo puedes hacerle, saturar. si le puedo dar un hue rotate primero, no sé, ahí sí ya cuántos grados son la cuestión, no sé, 100 grados, no sé. Plup. Bueno, azulito, 660. Bueno, vamos a hacerlo aquí en... Plup, plup, plup. Ahí está, luego rosado y ahí entonces le doy, no sé, brightness 0. ¿Qué? 0.1. No, el brightness no es 0, es porcentaje. Entonces podemos decirle, no sé, 20%. Ahí está. Si le doy entonces aquí antes de eso saturate 100%. Ok, no sé por qué estos filtros a veces se ponen necios con la sintaxis. Que hay unos que son con 1. Todos, ¿no? No. Ah, 100, 100 y ya, el número y ya. Ok. Entonces ahí está, ahí le puse rosado a voluntad, pero fue un proceso muy complicado. Pero bueno, es parte de lo que se puede hacer y el hecho de que como no son filtros conmutativos, bueno, los tengo que ensamblar en un orden muy específico. Solo que fíjense que aquí el texto como que bueno, ahorita que lo actualicé, pero el texto se había vuelto mierda de tantas transformaciones de color. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué? Vamos a dejarlo como estaba antes. Realmente los filtros más interesantes son los de blur, drop shadow y ya. Todos los demás son que si para aplicárselos a fotografías, por ejemplo, no sé, imagínense que en el Cacoto aquí a las fotos de perfil le las pusiera en blanco y negro y hasta que le pases el mouse entonces se vuelven a poner en color. Eso puede ser un efecto interesante o en sepia o qué sé yo. Pero bueno. Y algo que no sean los iconos, algún uso que le hayas dado últimamente. No, más que todo es decorativo en el sentido de ese tipo de interacciones. Ah, algo está en blanco y negro, le paso el mouse y se pone de color. Y ya, realmente no hay un uso así como que me ayude a lograr una experiencia particular, no, es simplemente decorativo mínimo. Ahora, uno que sí me gusta, y para eso tendría que pasar a otra cuestión, es la propiedad backdrop, ¿qué? Backdrop filter, que es la misma, solo que aplica a la parte de atrás de un elemento. Entonces, cuando hablamos de backdrop, no hablamos del background, hablamos de lo que está detrás del background de un elemento. Entonces, vamos a suponer que tengo este señor y nuevamente puedo poner un blur, ¿no? ¿Qué significa tener un blur detrás del objeto? Que cualquier elemento que se vea por detrás se va a ver con blur. En ese sentido vamos a quitarle esto acá. ¿Ya? Ahora, si este tooltip lo ponemos con position absolute, lo ponemos arribita, no sé, 100, no sé, 50, de 50. Bueno, todavía no.
A ver que tiene un margin. Vamos a quitarle ese margin. Ah, lo que pasa es que tiene la sombra y la sombra está por detrás. Vamos a quitar un momentico la sombra. Perdón. Ah, ya, no es tanto la sombra, es que el fondo es sólido. Entonces a este color, vamos a ponerles más bien un RGBA. Sí, pero entonces vamos a ponerlo en 0.5. El amarillo es azul y verde, ¿no? 0 acá. Uy, no lo veo. Ah, es que no es red, es 255, 155. Ahora sí, ahora es ese amarillo todo transparentoso. Backdrop filter. Ah, pero no me está poniendo el filtro acá del backdrop. Ah, no, ahí está, sí. Vamos a moverlo un poquito para acá. Entonces, si lo muevo para acá y empiezo a ver esto por debajo, fíjense que ahora lo que está, coño, la madre, que lo que sea que esté por debajo se ve con blur allí. Entonces, si lo pongo, ahí está, ¿eh? Entonces puedo crear un efecto de vidrio, ¿cómo es que se llama? De Frosted Empañado. Glass, pues. Bueno, Exacto. Entonces, y eso lo uso, por ejemplo, en el Kakoto, cuando usted abre la caja de búsqueda, lo que está atrás ahora se ve borroso, porque justamente le puse un backdrop filter de blur. Otro sitio donde haya usado eso, vamos a ver insumos ambientales. O sea, tú creas ahí un background completo negro y le haces el backdrop filter, ¿no? Exacto, pero como vieron al principio que no me estaba funcionando porque el amarillo inicial era sólido, no, hay que O sea, darle un poquito de transparencia tienes que para que... colocarle transparencia primero a la vaina. Exactamente. Interesante. Pero es chévere porque ese filtro procesa lo que sea que esté por debajo. Incluso en este caso que tiene video, si yo le pongo aquí abro el menú, fíjense que se pone borrosito, pero igual sigo viendo el video por detrás. Interesante. Sí. dos Y cositas. O sea, entonces, el backdrop, bueno, por lo que ya vi, funcionó con las imágenes, así con las imágenes y todo. Pero el filtro que sí. estamos viendo primero también sirve. O sea, que si puede hacer sombra de imágenes y eso. Tú dices la propiedad filter sola. Ajá. Sí, no, se puede hacer blur. Lo que pasa es que este es un blur del elemento como tal. Así el elemento sea transparente, él no tiene en cuenta lo que sea que esté por detrás. Él no procesa nada de los elementos que estén por debajo. En ese sentido vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a suponer que este tiene un blur de 15. Se me perdió. Fíjese que el elemento está aquí. Y aunque está encima de la cosita de colores, también hay que mover esto un poquito para allá. Pero está hablando de una imagen, o sea, un PNG, una... También Sí, se o le sea, si el aplica. elemento es background, sí, o sea, lo que sea que tenga, él le pone blur. Porque como te digo, es como él renderiza primero el tooltip completo y después lo despacha a la GPU para que sea procesado por blur. O sea, no importa Todo- no importa si es un color, si es una cosa, no si es una importa si es imagen. un video. Si es un video y está dando play, él lo va a procesar en tiempo real. Incluso te das Obviamente, cuenta que hasta el texto le está aplicando el blur. sí, no, incluso a la selección del texto. Bueno, lo que pasa es que coño de madre. Necesito desactivar esto un momentico. Otra vez, vamos a bajarlo. Y ahora el filtro de sombra también le haría que sea una sombra a cualquier forma de cualquier imagen. Sí, por eso es que ahorita ¿cómo es que se llama? Bueno, porque esto no baja. ¿A qué se estoy poniendo al que no es? Es a este. Joder. Ahí está. Entonces, si él tuviera el filtro de sombra, sí, él nuevamente va a procesar incluso la cosita arriba, que es lo que vimos hace rato. ¿Qué? Joder. Drop shadow. Ahí. Entonces, si le bajo al blur de la sombra, fíjense que ahí se ve la sombra también del cachito. Si lo subo para acá, ahí está la sombra del cachito también.
Ahí está. Ahora, fíjense cómo funciona la sombra. La sombra realmente hace un blur. En este caso no es un spread, como en el Bow Shadow. El Bow Shadow solamente es un spread. Es decir, él tiene un algoritmo que sabe que cuando yo le empiezo a poner este parámetro de desenfoque, él simplemente va a generar tonos intermedios. Pero en este caso lo que está haciendo es tomar el mapa de bit de renderizado completo, el tuptip, y lo está mandando a suavizar. Entonces fíjense que el texto, aparte que el texto también produce sombra, Qué que raro está eso. siendo distorsionado. Sí, lo que pasa es que, bueno, fíjense que el amarillo está transparente. Entonces, digamos que él deja por ahí pasar luz. Y el texto que sí es negro sólido, entonces... Ah, ok. ujú, O sea, es por la transparencia. Si no estuviera transparente, no generara sombra el texto. exacto. De hecho, vamos a ponerlo acá otra vez este color. War color. Ahí está. Ya no hay transparencia, entonces ya no se... O sea, él pone borroso, pero solo la silueta. Pues. Fino, fino. Ujú. Bueno, eso con respecto a los filtros que son muy interesantes, tanto el filter como el backdrop filter. Aquí está el box shadow que es independiente. Yo puedo poner un box shadow y un filter. Ahora, ¿qué efectos interesantes se pueden hacer? No sé. De repente poner una sombra realista. Ya les explico a qué me refiero con eso. No sé. Square. Entonces tengo a este señor acá. Y nuevamente le damos un tamaño. Y le pongo un background X. Vamos a poner una imagen. Voy a hacerle images. ¿Qué? Vamos a ponerlo guaychuzos. Pero con un fondo entonces. Sí. Great. ¿Cómo se ve? Ay, no lo veo. No lo guardé. No lo guardé. Está, y bueno, vamos a ponerle contain. No repeat, 50%, 50%. Contain. Ahora sí, ahí está el gochos. Entonces le voy a poner una cajita a eso. Voy a poner también un margin para que se note. Ok, entonces si empiezo poniendo un solo box shadow. Y aquí, no sé, 0, 5 píxeles, 10 píxeles spread. RGBA 0000, 0.5. Entonces fíjense que aquí tengo una sombra, porque eso también es importante. Mucha gente viene y pone una sombra negra y toda fea y se ve hasta como sucio, pues. Se ve como demasiado oscuro. El secreto por una buena sombra es saber que las sombras siempre son menos que negros, o sea, son transparentosas. En este caso pongo un negro del 50%. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Yo pude hacer esta sombra muy fina. Por ejemplo, en vez de 10, 2. Y ahí se nota sólida. Vamos a poner un poquito más de oscuridad. Y un poquito menos separada. Vamos a ponerle 1. Ahí se nota una nota muy bien definida. Pero adicionalmente yo en el box shadow, yo puedo añadir múltiples sombras. Y si a esta la alejo un poquito más, le pongo más spread y un poquito más transparente. A ver, ya, esta última como no va. No sé si lo notan, pero ahora esta nota tiene como lo que se conoce como oclusión ambiental. Que es esas sombras que hay que resultan de los sitios que tienen como esquinas o cosas muy... Así, ambient occlusion. Algo así como estas sombras, pues estas sombras que son como muy difuminadas y que son como parte del entorno, o como este. Estas partes oscuras acá es realmente sitios donde la luz no llega, pero no es porque no le pegue directamente. O como estas de acá. Es más o menos esto que está aquí. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de una sombra que no tenga eso? Bueno, que se va a ver muy feo. Voy a poner aquí el Square 2. Y vamos a suponer que no tenemos esto, sino una sombra negra y toda fea. No es que los negros sean feos, no soy racista. Sí, excúsate. Fíjense que aquí se ve
una sombra y aquí se ve como si este objeto sí fuera un poquito más real y estuviera proyectando una sombra que es más natural, pues. No sé si notan la diferencia, si les parece relevante. Se nota, pues. Ujú, ok. Pero es eso. Obviamente no es que van a correr a ponerle a todos los botones doble sombra porque esto también incurre en mayor tiempo de render, pero para algo que de verdad quieran que se vea espectacular, recomiendo esto. Ahora, ¿para qué también puede servir las sombras? Realmente no para hacer sombras, sino para efectos de iluminación. Por ejemplo, yo quiero hacer que algo parezca brillar. Entonces, lo que necesito hacer es cambiar el negro por otro color y simplemente no despegarlo del objeto, ponerlo en 0,0, es decir, que la sombra esté en todo el centro, pero que sí tenga un spread. Entonces, fíjense que ahora tengo un elemento que brilla rojo. Si este fondo hubiese sido rojo en su lugar, daría un efecto hasta más cool de que esto de verdad está brillando. De repente Es como no el tanto. glow del Photoshop. Exacto. De hecho, yo puedo combinar varias sombras para hacerlo más intenso. En este caso no se nota como mucho, fíjense que ahora sí parecía que estuviera hirviendo el botón o estuviera brillando como si fuera un botón luminoso. Entonces, ahí está. ¿Qué? ¿Ahora qué? Eso es lo que pueden hacer con el Bow Shadow. Otra cosa que pueden hacer con un señor que es familia del Bow Shadow es el Text Shadow. Vamos a suponer que tengo este Loren Ipsum acá. Y yo puedo venir aquí al párrafo y decirle, tú vas a tener Text Shadow. 0, y es lo mismo, ¿no? Un desplazamiento horizontal, un spread y una sombra. Y ahí está. Ya ahora el texto tiene sombra. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quisieran ponerle un borde al texto? Bueno, en vez de usar la sombra como sombra, vienen para acá, le ponen solo un píxel de spread. Vamos a suponer que el borde va a ser rojo. Ahí no se nota mucho. De hecho, vamos a ponerle el color blanco para que se note. Ahí está. Y dice, pero se ve. Entonces agreguen nuevamente, así como se hace con el Bow Shadow, que pueden poner varios. Pueden poner varias sombras de texto hasta que el borde se ve un poquito más sólido. Verga. Entonces ahí está. O si quieren, o no tiene por qué ser una sombra así, o puede ser también un efectico. ¿Cómo es? Bueno, está muy desplazado. Un efectico más sólido ahí. O incluso pudieran poner sombras cada vez más separadas. Voy a poner que este es 2, 2, 3, 3, 4, 4. Entonces ya ahí crean un efecto ahí todo de sombra estiradita. Lo que pasa es que el texto está muy chiquito. Vamos a poner el texto más grande. Font size 40 píxeles. Ahora sí se nota más como debería notarse. Y así pueden seguir hasta el infinito. Suponer que es 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí se empieza a ver más estirado. Y listo. ¿Preguntas, dudas hasta ahora? No, está bien. Ok. ¿Has usado alguna vez esa vaina para algo Sí, productivo? sobre todo para hacer bordes en textos que está contra una imagen. Así como, no sé, en todos los blogs que uno entra, que hay artículos donde está la imagen del artículo y hay texto encima, Ok. y tú no sabes si la imagen de atrás va a ser suficiente contraste, nada, le pones sombra o un bordecito así medio suavecito con esto y listo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Por cierto, este tooltip tiene demasiado blur. Vamos a quitárselo para que el ejemplo no quede con tanto blur. Ahí. Ajá.
Drop shadow, filtros, ¿Qué otros efectos hay importantes en CSS? Bueno, están las transformaciones. Ahora, las transformaciones se las voy a mostrar por encimita ahorita porque la idea es que tengamos una clase más dedicada a combinarlas con animaciones. Pero Ok. las download de 16. Y otro por acá. ¿Qué es eso, chicos? Ah, sí. Sí. Tengo sueño. Y eso que lo estás haciendo en el CSS y no en Leo. Sí, ¿no? Bueno, no importa, es que realmente no hace falta. O sea, no voy a lograr nada extra cool con LES, sino más bien tener que esperar que compile y todo eso. Mira, por Pero bueno. cierto, una de las Ujú. cosas que yo creo que, no sé si lo explicaste, si a lo mejor cuando se me fue la luz lo explicaste, la broma del extend del less. No lo expliqué, pero es que el extend lo que permite es optimizar las hojas de estilo. Porque, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan en un principio que la primera forma de mixing es simplemente poner el nombre de una clase y que se copie todos los estilos Claro. de esa clase, ¿no? Pero eso lo que me hace es copiar estilos. Entonces ahora la hoja de estilo empieza a crecer demasiado. Porque si Claro. uso los mismos estilos en todos lados, es copia tras copia tras copia. El extend lo que me hace es decir, bueno, este selector que tengo ahorita va a extender del otro. Es decir, que en algún momento me va a escribir el selector original, coma, este nuevo selector que está extendiendo. Entonces, las definiciones de los estilos van a ser compartidas. Sin embargo, el extend era de una época en la que no existían otros tipos de preprocesadores, como el que estoy usando en WLC, que es el que hace la compactación. Entonces, ese plugin busca las reglas repetidas y hace ese mismo tipo de compartición de estilos entre selectores. Entonces no es necesario el extend. Nada, y ya en este punto cualquier cosa de estas hace ese tipo de compactación, entonces mejor no preocuparse por eso. Sí, porque la sintaxis del extend no es muy intuitiva, a veces hace cosas que uno cree. Sí, es por eso, porque yo me metí en la página de LES y la vaina y tenían como 4 o 5 párrafos hablando solo de extend y extend con esto y combinando extend y super extend y extend. Sí. No No, jodas. y la experiencia que yo tuve, por la cual no me he familiarizado mucho con él, es que no lo puedes usar en todos los casos. En algunos casos te decir, no puedes usarlo aquí porque esto hace una referencia equivocada o qué sé yo. Y ya, está bien. No, bueno. Sobre todo cuando repites el mismo selector más de una vez, porque entonces ya se confunde de que, hey, ¿con qué selector se supone que tengo que emparejar esto? Y cosas Ok, por el estilo. ok. Entonces, transformaciones. 100 píxeles otra vez por acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cuadradito y la idea de las transformaciones es que yo puedo aplicarle operaciones de posicionamiento, de rotación, de escala, o sea, esas tres. Ahora, por defecto nosotros contamos con el posicionamiento y nosotros podemos usar Position Absolute con top y left para mover algo de su sitio, ¿no? Pero también podemos contar con las transformaciones. Entonces, fíjense que aquí que empiezo a escribir, él me pone algunas de estas funciones. Y estas son todas funciones que me permiten modificar un elemento desde su posición. La primera es el translate. Entonces, en translate yo puedo, con esta función, especificar un X y un Y por el cual quiero que se mueva el elemento. Si yo le pongo, no sé, 50 píxeles y 50 píxeles, él me va a mover eso en 2D, ¿no? Y me lo movió de 50. Si lo vemos en cámara lenta. ¿Y cuál vendría a ser la diferencia eso y position? El position es realmente el posicionamiento del elemento. O sea, yo estoy diciendo exactamente, yo creo que vaya allí y eso puede tener, bueno, normalmente no las tiene, pero puede tener consecuencias a nivel de diagramación. O sea, el posicionamiento es diagramación. Las transformaciones, sin embargo, es
modificar el elemento sin realmente alterar su diagramación. Es decir, si yo tuviera aquí un párrafo de lorem ipsum después, ese párrafo no se entera que yo estoy transformando ese elemento y moviéndolo de su lugar. Pero yo tenía entendido que la posición no alteraba la diagramación. No, pero si tiene consecuencias. Por ejemplo, en el position sticky. Ok, El position sticky mueve el elemento dadas las condiciones necesarias para ello. Y aunque los demás no se enteran, igual tiene un efecto de diagramación. ok. Entonces, realmente, aunque el elemento no afecta el resto del documento, sí se está afectando a sí mismo e interactúa con el visor o con quien sea que sea su punto de referencia. Eso es Claro. importante. En cambio, las transformaciones no. Las transformaciones es otro tipo de efecto de postprocesamiento que sucede en la GPU y entonces el documento no se entera de nada de eso. Ok. Bueno, aquí está. Aquí lo estamos moviendo a su sitio. Y como te dije, esto ya es acelerado por hardware, entonces es más rápido que un top y un left. De hecho, cuando vemos animaciones nos vamos a dar cuenta que animar top y left es mucho más lento que animar con transform. Porque como les dije, ¿no? Los algoritmos de posicionamiento y de diagramación en general dependen de la CPU. Entonces, si uno anima top, necesariamente el navegador va a ir a la CPU y va a tardar 10 veces más. En cambio, aquí no. Ok, tenemos translate. La siguiente que sigue, y así como en filtro uno los va encadenando, también yo puedo hacer rotate. Me puede decir, bueno, volteamelo 45 grados. ¡Plup! Y ya lo volteé. Si lo hago en cámara lenta, ahí está. Y así. Ahora, no sé si se acuerdan de las unidades. Y no sé si recuerdan que teníamos tanto grados como vueltas. Si yo puedo darle aquí media vuelta, bueno, que media vuelta no se va a notar. Bueno, un cuarto de vuelta con la unidad turn. Cuadrada. Vamos a darle un tamaño grande de un eje. Ahí está. Ahí está. Y así es más fácil. Yo puedo decirle, porfa, dame 2 vueltas. Que 2 vueltas no tiene sentido, pero ok. No, sí, a nivel de animación sí. Ah, bueno, en animación, Sí. pero ahorita no. No, ahorita. De hecho, no se nota. La otra que podemos usar es radianes, pero si alguien significa que para qué es útil eso en diseño, bueno, ahí está radianes. Qué marico, necesito. ¿Tienes la calculadora de radianes ahí? Ahí está. 3 grados, radianes y vueltas. La otra que pueden usar es skew. Skew lo que me permite es distorsionar la figura un poquito. Skew es con qué? Son longitud, vamos a ver. Vamos a ver el efecto de esto. No, entonces con grados. No sé, 15 grados. 15 grados. Ah, sí, ahí está. Todavía podemos hacer este tipo de distorsión toda loca, ¿no? Ah, mira, yo estaba buscando cómo hace un romboide. Bueno, y tienes uno. Ahora, fíjate, bueno, nos falta el scale. El scale es importante. Entonces yo tengo scale, le pongo 2, eso lo pone al doble. Ahora está más grande. Ahora, una propiedad importante del scale, bueno, de todas estas funciones que tienen una forma en 2D y una forma por eje. Entonces tenemos translate, pero también tenemos translate X, translate Y igual scale. Vamos a ponerle un background a esto mejor, para que se note lo que estamos haciendo. Lo voy a choose. Sanamente, no repeat, 50%, 50%, contain. Ahí está choose, ¿no? Ah, bueno, vamos a ponerle el background todavía. Red. Ahí tengo mi logo. Vamos a quitarle por ahora el skew. Y bueno, vamos a quitarle todo. Vamos a suponer que tengo scale 1 o scale X, perdón. Yo puedo hacer un reflejo horizontal de esto simplemente diciéndole un número negativo. Entonces, si queremos invertir algo, usamos scale con unidades, con valores negativos.
igual con scale Y podemos voltearlo en la otra dirección. Completamente invertido. Eso lo podemos hacer. Mira, hay gente acá en el Cacotón. Ok, entonces, preguntas, dudas, ¿no? No sé, yo me caí. ¿Cómo que te caíste, de verdad? No, Se me fue el internet. pero viste la parte en la que invertía las cosas poniendo negativos. Eso fue lo único que me... Coño, la madre. Bueno, no importa, lo puedo ver en el video. No, para aquí rapidito, para que ahí Sí, está. nos fue muy rápido. Simplemente usamos negativos y ya. Ah, pero es en horizontal nada más. No, también puedes usar scale Y. Y también. Es en scale. Ok. Sí, igual se puede usar la función scale si realmente quieres afectar ambos. Con dos ejes. parámetros, imagino. Exacto, ahí está. Interesante. Entonces, por eso, pues todas las funciones tienen esas variantes. O 2D o en los 3 ejes. Ahora, algo que también tenemos que tener en cuenta con las transformaciones es que tampoco son conmutativas. O sea, si yo hago primero scale y después rotate y después skew, no es lo mismo que cambie el orden de eso. Mira, pero explícame bien una cosa que no, quizá no te escuché. El skew, ¿qué es lo que hace como tal? Distorsiona en una dirección. Es como esta operación de Photoshop o de alguna de estas cosas. Que yo tengo un cuadrado y vengo por acá y simplemente como que la jalo de un ladito. Ah, como el de perspectiva. Casi. Lo que pasa es que no, realmente no es perspectiva. Pero sí, es una distorsión rara, pues. O sea, con esto puedes crear algunos efectos retro. Por ejemplo, cuando tú tienes un texto y dices, hola, ay, mañana esto no se ve. Entonces sí, hola mundo. Lo ponemos en negrita, bien negrita. Y no sé, color así. Y entonces tú le aplicas ese efectico así. Y el textico está, hola mundo. Entonces sí, es como un efecto de perspectiva, pero ya vamos a ver que no Pero se trata de lo sin el punto de fuga ni nada de eso. Exactamente, es completamente 2D. Ok, ¿qué? Lo que les decía, las transformaciones tienen un origen. Entonces, así como por ejemplo aquí yo vengo por acá y tengo este rectangulito, y digo, bueno, yo quiero rotarlo y aquí tengo el pivote. Ese es el origen de mi transformación. Entonces, como está en el medio, el giro ocurre en el medio. Pero ¿qué pasa si yo arrimo esto para acá? Ahora el giro ocurre en otro lado porque ahora el pivote cambió de dirección. Perdón, de posición. Entonces lo mismo pasa en CSS. Yo puedo definir cuál es el origen de mi transformación. Por defecto está en el 50%, que es todo el centro de la figura, ¿no? Pero yo pudiera haber hecho esto de modo tal de que cuando yo aplique el scale aplique desde otra esquina. Por ejemplo, si lo pongo en la esquina superior derecha y yo hago scale, el objeto no se va a crecer para todos lados, sino que va a empezar a crecer hacia esta esquina. Así. Bueno, vamos a poner el scale completo. Empieza a crecer para esa esquina porque el origen es en esa esquina que dije. Si yo lo hubiese movido para la otra esquina, 0, 0, y hago el scale, ahora él crece es a partir de esa esquina. Y si lo pongo en la esquina inferior derecha, pues ahora la transformación lo hace es a partir de esa esquina. Y si ponemos intermedio, podemos crear toda serie de efectos. Por ejemplo, si yo tengo un sistema solar, yo puedo poner vamos a suponer que este es un planeta porque le vamos a poner un border radius. Uy, no, border radius 50%. Y 100 píxeles, ¿no? Ahora yo quiero orbitar esta parte que está por aquí, o sea, aquí estaría el Sol. Entonces, no sé, yo voy a suponer que eso está, no sé, en 200%. Podemos poner valores más grandes, eso lo que quiere decir es que va a multiplicar las dimensiones del elemento más allá. Ok. Y nada, empiezo a hacer rotate. Rotate. 45 grados. Entonces, voy a empezar en 0.
y empezamos. Como ahora el centro de gravedad está en otra parte, lo va a rotar como si fuera un planeta alrededor. Imagínate. O sea, eso es como para animaciones más que todo. Sí, exactamente. Chévere. ¿Qué? Eso por un lado las transformaciones. En 2D. También tenemos acceso a transformaciones en 3D. Vamos a explicarlo aquí en esta otra parte. Vamos a llamar a este cuadro 3D. Y ese, que no, las clases no pueden empezar en números. Así que siempre empezar por letra. Este le vamos a dar un tamaño más grande, 500 píxeles por 500 píxeles. Y le ponemos un background silver. Como la cajita. Ahí está la cajita. Ahora, dentro de ese 3D vamos a tener otra cajita. No sé. Esta es una cosita. Y esta va a medir 200 píxeles por 200. Y va a ser negra, ¿no? Entonces, joder. No lo veo porque no guardé este. Ahí tengo la caja. Ahora, vamos a usar un poquito de posicionamiento para ponerla en todo el medio. Relative. Y esta es el position absolute. Y para que esté en el medio, esto debería estar, no sé, 150 por 150. Creo. No, top left, perdón. Ahí está en todo el medio. Entonces, ahora que la tenemos en el medio, podemos empezar a hacer transformaciones en 3D. ¿Y cómo las hacemos? Bueno, podemos rotar no solo en este eje natural que debería ser Z, sino también, por ejemplo, en Y. Eso sería una rotación por todo el eje vertical. Entonces vamos a poner aquí 45 grados. ¡Tarán! Y aquí empezamos a hacer una rotación en 3D. Y ustedes en este momento dicen, no, pero qué cagada. Esto no se ve 3D de nada. O sea, Eso- pero sí se nota lo que estás haciendo, güey, pero... No, pero ahora fíjate esto. Nosotros podemos, cuando estamos manipulando elementos en 3D, darle perspectiva. Y se la ponemos al contenedor. Entonces aquí le vamos a poner por ahora una perspectiva de 1000 píxeles y ahorita les explico cómo funciona eso. Ahí está. Ahora este contenedor le da perspectiva a sus hijos y cuando roto los hijos, ahora sí lo tienen. What? Y Oye, si qué lo hago fino. así, se ve animado bien bonito, ¿no? Ok. ¿Cómo funciona la perspectiva y por qué la estoy poniendo en píxeles? Ok. Midan en este momento mentalmente su pantalla. Su pantalla mide, no sé, 1920 por 1080. Ahora, esas dimensiones también tienen una correspondencia en centímetros o pulgadas o una medida del mundo real, pues. Entonces, mi pantalla, si es de 22 pulgadas, seguramente eso da, no sé, 50 centímetros horizontales, por decir algo. Esos son los 1920. Entonces, digamos que si saco una cuenta y rápida, 1920 entre 50 centímetros me da que cada centímetro son 38 píxeles. Si yo le doy una perspectiva al contenedor de 1000 píxeles, lo transformamos en centímetros, ¿no? Entonces 1000 entre 38.4. Eso me da 26 centímetros. Esta perspectiva de 1000 píxeles lo que significa es que esto se va a ver en 3D de la forma en que si yo pegara la cara 26 centímetros de la pantalla. ¿Sí se entiende? No. Yo no. Ok. Vamos a imaginar este cuadrado, ¿no? Que mide 500 por 500. Y le voy a poner una perspectiva de 500. Voy a escribir 500. ¿Qué es lo que está pasando aquí? De hecho, ahora se ve más pronunciado, ¿no? Y incluso si pongo una perspectiva más cercana, se ve totalmente escoñetado. Vamos a dejarlo en 500, que es el mismo tamaño de esta caja. Ustedes imaginen que van a recortar un papelito del mismo tamaño que se ve ese cuadrado de 500 por 500 en la pantalla
Ok. Y ahora van a usar ese papelito y lo van a poner perpendicular a la pantalla y esa va a ser su separación de sus ojos de la Ok. superficie de la pantalla. A esa distancia es como se vería el cuadradito si realmente ese cuadradito fuera un objeto físico ahí pegado de la pantalla. Por eso es que cuando más se acercan, o sea, mientras menos es la perspectiva, más distorsionado se ve el objeto, porque mientras más uno le pega la cara a un objeto, más distorsionado se ve gracias a la óptica del ojo de uno. Pues. Ok. Si uno se ve más lejos, ya empieza a ser un lente, ¿cómo es que se llama? Un lente más grande, entonces las cosas no se ven como una fotografía macro, sino se ven como una fotografía con teleobjetivo. Ok. Por Pues ya eso es que sería sí. cuestión de ir probando Sí. la No, bueno, perspectiva. A ver. yo normalmente uso un valor entre 500 y 1000, porque es más o menos la distancia en la que uno tiene la cara de la pantalla. Por ejemplo, no a 26 centímetros, sí, pero sí como a 40, 50 centímetros, porque uno no es que esté respetando como es, las normas de ergonomía y De de buena ergonomía. postura, sino que uno está ahí pegado a la pantalla, ¿sabes? Es una buena... Pero fíjate que si le pongo un tamaño exagerado, no sé, 10, no sé, 100.000 píxeles, ya pierde completamente la perspectiva porque es como si yo estuviera demasiado lejos de la pantalla. Entonces digamos que un valor de 1000 es razonable, ofrece una buena ilusión de que el objeto en efecto está en un espacio 3D, sin ser demasiado así como que extremo como 200, por ejemplo, que ya 200 el elemento se rota un poquito y ya deja de ser cuadrado para ser, ahí ya se ve como rectangular. O sea, la perspectiva también debe ser usada como para preservar esa relación de que no es que no es tan rectangular, sino realmente es un cuadrado. Pero bueno, ya ustedes ven ahí lo que les complazca. Ok. Igual también pueden rotate, ¿qué? X, 10 grados. Entonces fíjense que ahí se están combinando las dos. Y ahí están. Por eso ¿Y es qué que pasa? el skew no es un efecto realmente 3D, o sea, no es una broma de perspectiva, porque realmente con el skew nunca podrías lograr una figura como esta, pues. Claro. Como esta en particular. ¿Qué ibas a decir ahorita? Que si rotas en la Z, ¿qué pasa? Ok, rotar en la Z es como una rotación normal. Ahí está. Simplemente gira así. Ah, pero sí. Sí, ¿no? O sea, el rotate original, el rotate sin eje, es un rotate Z, solo que no participa en el tema de la perspectiva por defecto. Claro, claro. Y es como para que tú conceptualmente no tengas que lidiar con que es rotate Z, no, es rotate, punto. Pero básicamente es como un alias de rotate Z. ¿Qué más? Igual también tenemos translate y ¿cómo es que se llama? No, translate solamente es el que se puede hacer en 3D. Pues tú no puedes hacer scale en 3D porque como todos los elementos HTML son por definición de ancho cero, no puedes hacerlo más gordos, pues. Ok. Pero por ejemplo, vamos a suponer que ahora tengo este y ahora lo quiero llevar hacia adelante, es decir, como que si subiera así en esta dirección en la que está apuntado. Nada, le hago un translate Z. Y ahí empiezo, se fue para adelante, y de hecho se salió de la página, y ahora se va para abajo, ya. LOL. Eso es demasiado cool por la perspectiva, ¿no? Claro. Si yo no hubiese puesto perspectiva al papá, esto sería todo feo ahí. Pero bueno. Ahí está. Entonces, un paso adicional a esto es que yo puedo tener elementos 3D dentro de elementos 3D. O sea, Vamos a puedes hacer tu suponer. propio Tesseract ahí. Sí. Ahora tengo este child. 3.child. Y nuevamente lo mismo, ya me da la ladilla hacer todo lo mismo otra vez. ¿Ves? Tuvieses less y tuvieses ahorrado esa vaina. Sí, ¿no? Hubiese hecho un mixing para crear rectángulos. Entonces tengo a este señor acá.
Y yo puedo transformar a este señor también ahí. Ahora, hay un Tendrías que pequeño... agregarle perspectiva al de arriba, ¿no? No, la perspectiva aplica para todos. Pero hay un Para detalle. todos los hijos. Perdón, es transform. Joder. Transform. Rotate Y, que es más evidente. 45 grados. Más o menos algo como lo que tú tienes en mente, pero no es exactamente eso. Es una propiedad adicional. Pero fíjate que ahí está haciendo rotación, solo que la perspectiva no es heredada por defecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a este señor? También hay que decirle transform style preserve 3D. Entonces, eso lo que hace es que todas las transformaciones 3D dentro de los hijos forman parte de este mismo contexto. Y ahora, cuando volvemos a cargar esto, ¿me cargó? ¿Sí? Y le decimos este 45 grados. No vale, pero que... Ah, no, ya va. Es que este transform style hay que decírselo a él y a todos sus hijos. Eso sí es como que punto de 3 y punto de 3 asterisco. Todos ellos tienen que preservar la transformación. Y ahora sí. Ahora este child que tiene 45 grados, de los 45 grados que ya tiene el papá, se ven a 90 grados y por eso es que no lo vemos bien porque realmente está como que Ok. completo. Pero ahora sí, mira, ahora sí incluso hace intersección con el papá. ¿Y si mueves y si rotas al papá? También se rota él. Ahí está. Ya, vamos a ponerlo bien. Ahí está. O sea, en caso de que quieras hacer una animación así toda loca, tendrías que ir aumentando los dos al mismo tiempo para que no se queden pegados. No, está bien porque eso es lo que uno quiere. Que las transformaciones del papá se den en el hijo. Por ejemplo, cuando uno hace un muñequito en 3D, en cualquier software, que uno hace el esqueleto, normalmente tiene que ser el torso tiene atados las extremidades, pero entonces para un brazo tienes primero el antebrazo y después el brazo. Claro. Y al mover el antebrazo se mueve el brazo y la mano. Más al revés, ¿no? El antebrazo es el que viene después. Ajá, sí, yo entiendo tu idea, marico. Pero entonces eso, o sea, la idea es que hay esa existe herencia de la esa conexión, pues. Sí, porque si lo que tú no quieres es que este no afecte, simplemente, bueno, viene para abajo y lo pones afuera, pues. No es de, este ahora va acá afuera. Y tiene su propia transformación y él se está tripeando su vaina por allá aparte, pues. Y es completamente independiente y ya. No, pero lo que yo digo, si por ejemplo tú quieres hacer una animación de que vaya rotando el negro, atado con el verde, pero el verde quieres que vaya rotando como que más rápido para... Ah, sí. Sí, puede hacer lo que se muevan a ritmos diferentes. Okay. Y ahí podemos tener una situación más planetaria, pues, de que un elemento afecte al otro. De hecho, no hace falta 3D, ¿no? En 2D también yo pude tener un elemento metido dentro de otro y que la rotación de uno afecte al otro también. Ok. No hay problema. Pero bueno, en 3D es que las cosas se ponen interesantes. Aquí, y no pueden Está insertar bueno. esto aquí. Bueno, está bien, carga. Y nada, obviamente si al papá también le hago scale, scale 1.5, entonces también él crece con el hijo. Solo que fíjate que ahí hay un cambio como de perspectiva. El hijo se ve como que va creciendo ahí. Pero bueno, son cosas que se hacen. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto al siguiente nivel? Bueno, construyendo un objeto completamente 3D, por ejemplo, un dado. ¿Y cómo haríamos eso? Una ladilla hace un dado. No, dice es en plural. No, está bien. Dice Entonces voy a poner la cara A, cara B, cara C. Estabas pensando en mouse y mice. Ajá, sí. Entonces tengo todo eso ahí, ¿no? Por ahora no nos vamos a ocupar con cuál es la figurita de los lados, solo vamos a hacer que se ensamblen, ¿no? Como para hacer un cubo, pues. Entonces, bueno, ya no tenemos esto, solo tenemos este que es el que nos importa. Entonces tenemos dice.
100 píxeles. 100 píxeles. Ahora, fíjate lo que hice. Realmente, este elemento no va a hacer nada. Lo que van a hacer Ok. ellos son las caras. O sea, no me necesito 6 caras, este elemento no me sirve de nada. Pero sí me sirve de pivote. Porque si ya yo quiero rotar el dado, moverlo de un lado para otro, Nada más mueves el dice. no tengo que mover sus caras independientemente. Entonces, tengo esto. Entonces lo que va a hacer es que todas las caras del dice van a tener el mismo tamaño. En ese sentido, sí yo puedo depender de las propiedades diagramadas, porque por defecto los elementos viven en un espacio 2D bajo el flujo del documento normal. Okay. Vamos a ponerle un borde también, border, pixel solid. Ahí está. Y le vamos a dar un colorcito. Bueno, un color distinto a cada uno mejor, ¿no? Dice. Entonces va a quedar un red, mi color favorito, por ejemplo. El B va a ser yellow. Joder, pues siempre escribo esta mierda mal. C, green. El de azul. Ay, joder. El E, no sé, pink. Y el F, purple. Entonces ahí tengo los 6 lados. Mira, esta no es la bandera de los pedófilos, ¿no? ¿Verdad? Todavía no llegamos a esta parte. Ya Ok, no puedo entonces, poner los ¿dónde videos está? públicos. Entonces tengo el dice que ocupa 100%, él no tiene ningún aspecto, no se ve nada. Pero yo sí quiero ya empezar la transformación. Entonces, a este señor le voy a decir, bueno, primero el position absolute para también ponerlo en el medio otra vez. Top, ¿qué? 200, 200, yo creo que ahora sí estaría en el medio, sí. Al menos este, ¿no? El dice es ese rectángulo de 100%. Todos los demás se van para abajo porque así funciona el flujo, ¿no? Cuando un elemento, ya lo vimos, que si un elemento hace overflow, bueno, el overflow simplemente va para abajo y ya. Porque ninguno de sus hijos están posicionados de ningún modo. Ahora, ya en este punto yo sí necesito que sus hijos estén posicionados de forma absoluta. ¿Y por qué lo digo? ¿Se acuerdan que hace rato vimos que la transformación ocurre sin afectar la diagramación? Okay. Si yo empiezo a aplicarle transforma a todos estos bichos, ellos se van a transformar en el sitio donde están exactamente. Pero en este caso yo quiero ponerlos todos como en una pilita. Y la forma más rápida de hacer eso es, bueno, ponerlos todos en el mismo sitio, con position absolute dentro del dice. Claro. Ahora todos están ahí. ¡Plup! Si yo le pusiera estos colores transparencia, o por ejemplo, le pongo opacity a todos los elementos del medio, bueno, ahí podría ver que están todos, ¿no? Y hacen esta combinación rara de púrpura. Ahora, voy a rotar el dice para verlo en una perspectiva que me favorezca a mí mientras estoy haciendo esto. Y aquí lo vamos a hacer aquí una vez. Transform. Entonces, primero lo voy a rotar. Rotate Z. No, perdón. Rotate X, que es más fácil. Y ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahí? Como el elemento realmente está pegado por defecto a su padre, al hacer esta rotación. ¿Cómo es? ¿Se dice interseccionar? Sí. No, intersectar, que bolas tengo yo. Con el papá. Entonces tenemos que traernoslos un poquito hacia adelante. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a hacerle un translate Z primero. Entonces, si sabemos que el elemento mide 100, entonces lo podemos echar 100 hacia adelante. Vamos a echarle un poquito más, 120. Ahí está. Ahora sí él puede rotar sin chocar nunca con el papá y se ve completo. Entonces lo dejamos en, no sé, en 60 grados. Creo que está bien. Y después le hacemos rotate Z de 45. Y ahora sí tenemos un ángulo favorable para mirar toda la figura. Vamos a copiar esto para allá. Y como ya habíamos dicho, esto es como nuestro pivote. A partir de aquí todas las transformaciones aplican para los lados. Entonces,
podemos empezar por el lado A. Yo quiero poner el lado A, no sé, o no, en la parte de atrás mejor, aquí. Entonces, lado A, vamos a dar transform, rotate X. Vamos a ver a dónde nos lleva eso. No, rotate Y. Ese es el que me gusta. Pero fíjate cómo está como por un ladito, ¿no? Yo creo que realmente esté con la A mirando para arriba. Sí. Ahí va. 90, menos 90. Pero está en el medio, entonces necesito subirlo. Y yo sé que necesito subirlo es la mitad del tamaño. En ese sentido, el translate funciona con porcentaje, y los porcentajes con respecto al tamaño de la figura. Entonces, si yo le pongo 50% negativo, lo va a echar la mitad del elemento hacia arriba. Ok. Ahora, tengo que echarlo hacia atrás, ¿no? En Ajá. ese sentido, voy a hacer un translate Z hacia allá. ¿Eh? Ahí está, yo creo que está bien. Sí. Sin Bueno, embargo, parece. no, pasa algo. Cuando yo rote el dado para ver ese lado, la se va a ver al revés. O sea, ahí la estoy viendo bien, pero es como si la estuviera hacia adentro del rectángulo. Claro, claro. Vamos a quitar la opacidad un momentico para ver. Entonces, en ese caso, el rotate. No, este no es. Es este rotate. No, entonces habría que aplicar otro rotate. Que sería un rotate. Y otra vez. Creería. Sí. Fíjate que aplicamos un rotate. Ah, no, pero es que hay un pedo con el transform origin. Bueno, para no estar dando mucho en el ejemplo, vamos a dejarlo así. Claro, es que yo creo que también es por el otro translate y vaina. Pero bueno. Sí, entonces está como complejo de mirar, pero bueno, pues lo resolvemos. Ese Igual con es los para colores se entiende cuáles son los lados, pues así que. Sí, exacto. Entonces este es el de la. Pegamos acá. Para el B lo queremos ahora desde este otro lado. Entonces nuevamente, venimos aquí a un transform y empezamos a ver con cuál lo levantamos. Primero probamos con rotate X. Yo creería que sí. Vamos a hacerle translate Y menos 50%. No, en este caso está mirando para abajo. Entonces el rotate pudo haber sido así. Menos 270. Y ahora hacemos un translate Z para atrás. Ahora fíjense una cosa. Cada vez que yo roto un elemento, todo su sistema de coordenadas se mueve con él. Por eso es que yo puedo rotarlo y hacer, o sea, el Z siempre es una línea que es como la línea normal. ¿Ustedes se acuerdan de la fuerza normal en física? Ajá, es Que siempre perpendicular al objeto. Entonces Z siempre va a estar perpendicular. Entonces no importa dónde yo lo rote, yo sé que yo siempre puedo usar translate Z o rotate Z para depender de ese eje normal ahí. Entonces por eso siempre puedo echarlo así para atrás y para adelante. Ajá, este ya sabemos que es la de la B. Perfecto. Y bueno, obviamente toda esta vaina la hago en el navegador porque hacerlo mentalmente sería imposible. A menos que alguno de ustedes sea mucho más inteligente que yo. Aunque tenga unas habilidades espaciales ahí brutales. Sí, no sé. Ok. Ustedes sabían que estas herramientas de desarrollo no siempre existieron, ¿verdad? Exactamente. O sea, esas las inventaron en Internet Explorer 6. Es que inventaron algo parecido, pero nada más servía para jurungar el DOM. Ok. Y nada más era como para examinarlo, no había esta cosa de alterar las cosas en tiempo real. A lo que me refiero es que si las transformaciones en 3D existieran, pero esto no existiera, ahorita estaríamos haciéndolo a mano. Rotate, no, aquí no hay ningún rotate, aquí simplemente es translate. Y otra vez también, menos 50. No. Este va para arriba. Y bueno, ahí realmente no sé, pero creería que también se puede hacer translate Z para moverlo de su sitio.
Ahí está, menos 50. El último fue más fácil, porque nada más tienes que darle Z para arriba y ya. Exactamente. Ahora viene este señor acá, transform. ¿Qué? Sí, tú dices, ¿no? Transform, translate, Z, bla, bla, bla. Fíjense que yo no tampoco puedo hacer 100%, porque 100% no significa nada en el eje Z, pues nuevamente, él tiene, es como que se llama, grosor 0 en el eje Z, entonces ahí no importa. Ok, tengo eso ahí. Bla, bla, bla. Y ese es el D. Me imagino que el F lo podemos dejar en ese sitio. El E es el último que tenemos por mover. En este caso, rotate X acá, 90. Después sería un rotate Y. Y después otro translate Z hacia algún lado. Bueno, antes de eso vamos a hacer un translate Y, no sé, 50% por arriba. Ahí está. Yo creería que, según mi experiencia, probablemente encontramos un patrón de que hay algunas que son la inversa de las otras y qué sé yo. Sí. Pero bueno, ahí está. Ahí tengo todas las cajitas. Y bueno, la F queda abajo. Ahora, si notan algunos detalles, yo creo que es el tema del borde, porque aquí este 100% depende del borde, y no se acuerdan del box sizing, pero Ajá. el Métela ahí. borde añade el 100%. Entonces, box sizing, Border box. sizing, border box. Joder. Ahí está. Era eso entonces. Lo que también hay que tener en cuenta es que para acelerar estas cosas normalmente el navegador a veces usa, ¿cómo es? Aritmética de enteros. Entonces a veces los gráficos en 3D en las páginas se ven como en el PlayStation 1. Que ¿Cómo? los movimientos de la cámara o rotación de los objetos como que como la interpolación de los objetos no era tan bonita como ahora, sino como que se veía como si temblara un poquito. Ok. Eso puede pasar a veces. Ajá. Ahora Tenemos el toca dado. el toque. Ajá, vamos a ver. Ahí sí podemos empezar a hacer rotate Z. Tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan. Ahora, si le quitamos el opacity, chévere, porque ¿cómo es que se llama? Ahora sí se ve como un objeto sólido. Y bueno, y le damos lo giramos un ratico. Carajo, Obviamente sí. también podemos rotate, ¿qué? Rotate Y. Y también podemos rotarlo en otro sentido. Fíjate que ahí pasa algo muy interesante. El transform origin está en el dice, que es este cuadrado invisible que está ahí. Ok. ¿Cómo haríamos para que eso estuviera realmente dentro del cosito? Bueno, una alternativa habría sido simplemente acomodar todo para que este rectángulo del dice hubiese quedado en el medio, ¿no? Pero otra es alterar el transform origin. Marico, ¿cuándo carajo tuviste tiempo para publicar, weón? Ah, no, esa fue Bien. Soho. Ah, sí. No importa. Mierda, no. Burda de ¿cómo es? Normas del buen hablante, Iván. No, ajá, entonces vamos a poner esto en 60 grados para que se vea ahí. Ahí, eso sí. Entonces, ¿qué es lo otro que puedo hacer? Alterar el transform origin de dice y puedo hacerlo en 3D. Antes lo habíamos visto en 2D, de 50%, 50% en el medio, pero podemos añadir un tercero más para moverlo de Profundidad. sitio. Entonces 50 píxeles, que es la mitad, vamos a ver si realmente es ahí. Entonces ahora es rotate Y. Creo que se movió para el lado que no. Pero vamos a ver. Es que no lo guarden.
que no lo volví a cargar. A ver, aquí el rotate. Y de una vez que no está lo volviendo a escribir. Ahora sí, creo que sí. Ahí está, ahora sí está girando en el medio. Ah, mira. Lo gire, gira en un centro de masa interno. Muy chévere. Y no, bueno, todo muy cool. Ese es el poder de las transformaciones 3D. De hecho, no sé si... Ya, ¿cómo calcula eso la última coordenada del DICE en el origen? Ok, vamos a tratar de resetear esto, ¿no? Ah, no, así no. Vamos a dejar esto en 0. Porque yo entiendo que las primeras, o sea, 50% Sí. del contenedor, 50% del contenedor, y ahí encuentra el medio. Pero ¿cómo es la otra coordenada? Bueno, nuevamente, es cuestión de la normal, ¿no? Este elemento, como nunca lo movimos, probablemente está apuntando hacia arriba, diría yo. Capaz si le metemos un texto, vamos a editar el HTML y vamos a meterle aquí hola. En mayúsculo para que se lea bien. Vamos a ver dónde aparece ese hola. Ahí. Entonces sí, ciertamente en este caso la normal va a apuntar hacia arriba. Ok. Entonces lo que estamos haciendo es elevar en el eje Z el punto de origen 50 píxeles más arriba de acá. Entonces sería como por aquí. ¡Plup! Ahora vive más arriba del objeto. Ok. Y por eso es que las transformaciones tienen el pivote en todo el medio del cubo, porque ese punto invisible está ahora en el medio del cubo. Ya, listo. Claro, en este caso, como te dije, no puede ser en porcentaje porque no hay grosor que multiplicar, pero entonces bajo el conocimiento de que el cubo es de 100%, bueno, 50 para arriba. Y pudimos haber hecho lo que hicimos hace rato, en vez de... Ah, bueno, fíjate que al alterar el origen también todas las transformaciones cambian de lugar, ¿no? Claro. Pero entonces si ahora hacemos el rotate con ese eje todo descarriado por allá por el quinto carrizo, bueno, no, el Y es el que se ve afectado. Y este gris. Ahora hace una rotación ahí toda loca, como si estuviera orbitando un agujero negro. Ahí está. Entonces, ahí está el cubito. Ahora, obviamente, para esto hay de todo, ¿no? Ahí ustedes ya pueden hacer todos los efectos que ustedes quieran. De hecho, se puede hacer un efecto de parallax natural con el navegador sin tener que usar JavaScript ni nada loco. Simplemente ponen algunas cosas más cerca o más lejos de la pantalla. O sea, simplemente ponen un translate Z negativo o positivo, dependiendo de qué tan cerca o lejos quiere que se vea, y le ponen una perspectiva al contenedor. Y cuando hagan scroll, el mismo navegador se va a encargar mediante la perspectiva de que las cosas se muevan a diferentes ritmos. Ok. Eso hay un ejemplo acá, vamos a ver, parallax. De repente aquí le van a explicar toda la cuestión, de ver aquí una cosa de ver demo, ¿de dónde está? ¿Dónde está el demo? No, esta gente qué porquería es, ¿no? Quiero ver el demo ya. Tendrías que buscarlo que si en Pentest, ¿no? Sí, una cosa así, ¿no? Bueno, lo chévere es que aquí se esmeran y explican poco a poco, entonces uno va entendiendo, porque también es como complicadito. A mí yo he parido con eso bastante. Ah, bueno, aquí tengo uno. Rompen. Ah, mira, ¿ves? Aquí está. Hay algunos objetos que simplemente están con translate Z más hacia acá y otros más hacia allá. Y como la perspectiva la mantienes el objeto, me imagino que aquí sería el body o el que contiene todo esto, es a partir de ese elemento que se aplica a la perspectiva. Ah, que esa es la otra cosa, la perspectiva también tiene un origen. Por ejemplo, este señor que es la perspectiva, puedo decirle perspective origin, por defecto está en 50%, 50%. Pero si empiezo a jugar con esos valores, la cámara es como si se moviera de lugar. LOL. Entonces ustedes pueden hacer efectos todos trippy con esto. ¿Qué? Nada, eso es todo lo que hay con las transformaciones. Obviamente esto se puede explotar bastante. No sé si ustedes han escuchado de 3JS, que es una librería que es como la más popular para hacer gráficos en 3D.
¿Qué? Por ejemplo, esta cosita. Ah, qué cool. Ellos implementaron esto con Tree. Qué cool. Bueno, Three.js en sus inicios, como realmente no había WebGL, o sea, no había realmente para hacer gráfico en 3D. Coño, perdí. Ellos tenían un renderizador que lo que hacía era generar divs en el DOM con transformaciones 3D. Ok. Y eso es lo que usaba para renderizar. Y en ese sentido, no es que uno pueda poner un coñazo de objetos con esto. Pero sí, puedes crear por lo menos unos 100 divs generando algún tipo de geometría. Por ejemplo, en esta página, ¿cuál era? IT Factory. Aquí hicimos unos efectos de fondo. Por ejemplo, estos que están acá son divs que simplemente están rotando y ya ahí se hace un efecto interesante. Están rotando. Déjame meterme yo, que yo la veo aquí súper lenta, la vaina IT Factory, pero... ya. Entonces, claro, y ahí les manipulé el Transform Origin y la perspectiva y la vaina para que se vieran así, pues. Se ve todo trippy ahí ese fondo. Entonces, bueno. Muchachos, preguntas, dudas. No. Con respecto a eso, no. Ok. Ah. Bueno, yo creo que podemos dejar la clase hasta aquí porque son demasiados conocimientos. Para la próxima clase vamos a hablar de animaciones. Ok. Y vamos a juntar todo esto en formas muy chéveres. Bueno, si el tiempo da, ¿no? ¿La tarea? ¿Qué vas a poner? Una pirámide, tarea. Samuel. No, bueno, se puede hacer pirámide. Coño, No, ya, sería fino eso, una pirámide. vamos a hacer algo un poquito más difícil, porque van a tener que usar Transform Origin de una forma que es inesperadamente difícil. Pero sí se puede hacer pirámide. No, porque no hay ninguna forma que sea triangular. Voy a hacer una pirámide, tú a ver. Ajá, dale, sigue. Bueno, si la vas a hacer con el borde, la puedes hacer, ¿no? Con el efecto del borde triangular que hicimos hace rato. Pero, esa vaina va a estar dificilísima de cuadrar. Tranquilo, hermano, tranquilo. No, pero sí me gustaría que hagan este mismo cubo, pero quisiera que en la parte de arriba fuera una tapa a medio levantar. No lo montes en el repo entonces. Sí, ¿no? Qué bola. No, tengo que montarlo. Ustedes van a hacer... No, bueno, a mí no me interesa si se copian. La idea es que sepan exactamente qué es lo que van a manipular. Y en ese sentido sí va a ser difícil. Eso está fácil, ¿vale? Bueno, quiero ver. No, muchachos, si eso es todo, bueno, déjame subir esto. Este de book.log, yo no sé qué ahora qué le está pasando a Viesco. Yo voy a tener que formatear esta máquina. Marico, te iba a preguntar, ¿cuánta RAM tiene tu PC? ¿No? Esta 16. Dios la ampare, weón. ¿Por qué? Tienes VS Code, tienes dos Adobe, tienes toda mierda ahí, el explorador. No, pero mi secreto es mantener el uso de pestañas pequeño, pues por lo menos aquí tengo nada más estas pestañas. Nada más. Está poquita. Nada más. Sí, No, pero es que no, por ejemplo, nada más estas Soho, poquitas 6 Soho, pestañas. Soho yo siempre tiene como 20 pestañas abiertas y dice, ay, la máquina está lenta, ¿por qué? Mi trabajo es magnética, o sea, tienen 30 pestañas en 3 o 4 ventanas, porque de paso, como allá en la empresa casi todo el mundo tiene doble monitor, entonces empiezan a despegar pestañas para un monitor y para otro, y después no saben qué coño han abierto y abren Gmail 4 veces, abren Facebook 3 veces y se pasan en ese peo. Yo en ese sentido sí soy maniático de no, una sola ventana de navegador y ya. Mi esposa es igual, mi esposa en lugar de usar marcadores lo que hace es guardar las pestañas para otro navegador, para otra ventana que nunca cierra. No, eso es horrible. No entra coñazo, huevón. Está ahí al lado, moco. Ella está concentrada. Vamos a poner border, esto es border radius. Y transform. Bueno, y filter, ¿no? Filter. Sí, filter. Transform. Una cosita así como cultura general. Chrome, y esto es Chrome, cuando estén buscando acerca de esto,
La gente de Chrome agregó o sea, este mismo translate y rotate lo agregaron como propiedades independientes. Aquí hay un, ¿cómo se llama? Translate, y es como una propiedad, ¿no? Pongo, no sé, 100 y 100. Pero hay un detalle con esto, Ok. que es que no son parte de un estándar. Ellos se supone que están empujando para que sea un estándar, pero no es un estándar. Entonces, si en algún momento ustedes se ven muy interesados por este tema y dicen, pero ahí ahora lo puedo hacer así, no, no lo puedo hacer así porque no va a funcionar en Firefox. La única forma es a través de la propiedad transform por los momentos. Entonces, Ok. para que lo tengan en cuenta. Ya esto está arriba. Y bueno, entonces, ya saben, la tarea es una cajita que abra. Si tú quieres hacer la pirámide, bueno, obviamente vas a tener puntos de bono, pero igual no Bueno, va a hacer nada con esos puntos. yo voy a bajar el repo, voy a abrir la cajita esa al coño y ya, y no me va a quedar sin nada que hacer. Bueno, si quieres puntos extra, entonces buscas, eso también lo puedes hacer, buscar imágenes de cada lado de un dado y le pones el background a cada carita, que se vea bien. O sea, voy a buscar un dado y de verdad voy a ver si todo está inclinado como debería estar. Ok. No, bueno, tienen todas esas tareas, todas las que quieran hacer, hasta donde quieran llegar. Es más, no, bueno, no voy a decir que voy a hacer, al final no, un carajo. Y que ahora, mira, ¿dónde está el video? Y la próxima clase mira, chamo, y la tarea, yo que verga. Es que tuve que sacar la ropa de la lavadora. Lo que pasa es que Pablo nunca pasó esa vaina, tú sabes. Ay, Dios, Pablo la que excusa. no, pues yo puse eso público. Bueno, pero no sabía. Pero ahora sí están públicos. No, yo dije No. que yo lo pasé en Cacoto, pues. Lo que Bueno, pasa es que ellos no bueno, lo leyeron. ok. No, ya yo lo tengo aquí en mis favoritos. Lo más arrecho es que Leo en la otra vez dijo, no, yo estoy haciendo el playlist y vaina. Y le pedí la clase anterior y dije, no, se me olvidó. Si no se Ah, puede, ok. vale. Bueno, vale, la gente no, hombre, vale. No tiene fe en uno. Bueno, dale, pues. Bueno, dale, Vale, muchachos, se que tengan muy cuidan. feliz noche. Me pasen bien. Todo Bueno, fino igual en la nos vemos clase. ahorita en el Cacoto. Ah, bueno, chévere. Dale, Qué sí bueno, va. qué bueno. Gracias. Chau.